Imagina que estás sentado cómodamente en un avión o frente a tu pantalla, disfrutando de un momento de total tranquilidad. Para ti, el mundo exterior se ha detenido, pero dentro de tu propio cuerpo, el tiempo corre al revés, marcando el inicio de una cuenta atrás que ignoras por completo. Mientras mantienes las piernas cruzadas y tus músculos permanecen inmóviles, la gravedad empieza a ganar una batalla silenciosa contra tu sistema circulatorio. En la penumbra de las venas más profundas de tu pantorrilla, la sangre, que debería fluir como un río constante de vuelta hacia el corazón, se detiene. Se vuelve pesada, densa, casi estancada. En ese lodo biológico, un ejército de proteínas microscópicas empieza a tejer una red invisible para atrapar las células circundantes. En cuestión de minutos, lo que era un fluido dinámico se transforma en un intruso sólido, un coágulo, una masa de gelatina roja que se adhiere débilmente a la pared de tu vaso sanguíneo. No hay dolor, no hay inflamación, ni ninguna señal de alarma que te haga sospechar de esta bomba de relojería en miniatura. De repente, decides levantarte para estirar las piernas después de tanto tiempo libre de movimiento. Tus músculos se contraen con fuerza, ejerciendo una presión súbita sobre la vena comprometida. Bajo ese empuje hidráulico, el frágil anclaje del tapón biológico se desgarra. El coágulo queda completamente libre. Ahora es un proyectil indomable que navega a toda velocidad por la autopista de la vena cava inferior. En menos de lo que tardas en parpadear, atraviesa las cámaras del lado derecho de tu corazón, que lo succiona y lo expulsa con una fuerza desmedida directamente hacia tus pulmones. 7 segundos. Ese es el tiempo exacto que necesita este enemigo silencioso para viajar desde tu pantorrilla, atravesar tu pecho y alojarse firmemente en la entrada de tus pulmones, bloqueando el paso del oxígeno y amenazando tu existencia de forma inmediata. Pasas horas inmóvil, sentado en una oficina, atrapado en el tráfico de la ciudad o relajado en un sillón frente a una pantalla. Para tus ojos, estás descansando plácidamente. Para tus piernas, estás al borde de un abismo invisible. Tu cuerpo entero es una máquina diseñada para el movimiento continuo, un engranaje perfecto donde la quietud prolongada actúa como un veneno lento. Cada latido de tu corazón envía sangre oxigenada con gran presión hacia tus pies a través de las arterias. Es un viaje de ida rápido, limpio y potente. Sin embargo, el verdadero desafío de la ingeniería humana comienza en el viaje de vuelta. La sangre que ya ha entregado su oxígeno debe subir casi 2 metros en contra de la gravedad para regresar a los pulmones y reiniciar el ciclo. En el sistema de las venas, la presión del corazón casi no existe. Es demasiado débil para empujar el líquido cuesta arriba. Por eso, la naturaleza diseñó una obra maestra de la hidráulica biológica: la bomba muscular de la pantorrilla. Cada vez que caminas, tus músculos se contraen como puños de hierro. Aplastan las venas profundas, exprimen la sangre hacia arriba. Es un motor mecánico secundario indispensable para mantenerte con vida. Pero ahora mismo, estás completamente quieto. Ese motor está apagado. El silencio hidráulico en tus extremidades es total. La gravedad no descansa. Tus piernas se llenan de líquido. La presión sube. Nadie avisa. El peligro ya está ahí. Toda la columna de fluido empieza a presionar hacia abajo, acumulándose en los rincones más profundos de tus piernas. La presión en las paredes de tus venas aumenta a cada minuto que pasa sin que te muevas. Las venas no son rígidas como tuberías de metal, son elásticas, se ensanchan, retienen más y más líquido. El viaje de retorno de la sangre se detiene casi por completo. La quietud desactiva tu defensa activa. Bajo la piel, dentro de los oscuros canales de las venas profundas, se produce una transformación microscópica muy peligrosa. El flujo de la sangre normal es laminar. Las células rojas viajan rápidas en el centro del vaso, mientras que el plasma líquido lubrica los bordes para evitar rozamientos destructivos contra las paredes. Cuando el movimiento cesa, este orden perfecto desaparece. El río interno se convierte en un pantano fangoso y denso. Las células sanguíneas pierden su velocidad de crucero y empiezan a chocar entre sí sin control. Se acumulan de forma masiva en los bolsillos anatómicos que forman las válvulas venosas. Estas válvulas son delicadas compuertas de tejido elástico, diseñadas para abrirse solo en una dirección y evitar que la sangre retroceda por el efecto de la gravedad. Sin la presión de los músculos que las empuje a abrirse por completo, las compuertas se quedan entreabiertas, flácidas. La sangre se estanca justo detrás de ellas, en zonas ciegas donde apenas hay movimiento. En este espacio confinado, el oxígeno se agota rápidamente. Las células que recubren el interior de tus venas, conocidas como el endotelio,
dependen del flujo constante de oxígeno para mantenerse sanas y activas. Al quedar atrapadas en un charco de sangre estancada, estas células sufren una asfixia silenciosa. Comienzan a debilitarse. En su desesperación por la falta de nutrientes, cambian su comportamiento químico por completo. Pasan de ser una superficie lisa y ultradeslizante a transformarse en una zona rugosa y pegajosa. Empiezan a desplegar en su membrana exterior unas proteínas de adhesión que funcionan como un velcro biológico. Las plaquetas y los factores de coagulación, que normalmente flotan de manera inofensiva en el torrente, se ven atraídos y atrapados por este velcro. El proceso de solidificación ha comenzado. Este estancamiento rompe el pacto de seguridad que mantiene tu vida a salvo. Tu sistema de defensa contra las hemorragias está programado de forma estricta para actuar con rapidez ante cualquier herida abierta. Sin embargo, tu inactividad prolongada engaña a este guardián molecular. Las proteínas de la coagulación interpretan la asfixia de la pared venosa y el agrupamiento de las células inmóviles como una rotura masiva del tejido, como si estuvieras desangrándote en el exterior. Es una falsa alarma interna de consecuencias letales. Se activa una cascada de reacciones químicas en cadena que ya no se puede detener con facilidad. Las moléculas de una proteína llamada protrombina se transforman en trombina, una enzima extremadamente activa que actúa como un constructor molecular acelerado. La trombina toma las proteínas líquidas del plasma y las convierte en hilos sólidos y resistentes de fibrina. Estos hilos se cruzan entre sí, formando una red tridimensional sobre la zona dañada de la vena. La red atrapa glóbulos rojos como si fuera una tela de araña, atrapando insectos en un río revuelto. El tapón grows segundo a segundo, sumando más y más capas de células atrapadas. Si este proceso continúa sin que te des cuenta, la masa sólida bloqueará por completo el flujo de la vena de tu pierna. Pero el verdadero riesgo no es que la pierna se hinche o duela. El peligro real radica en la extrema inestabilidad de esta estructura recién formada. El coágulo es una masa blanda, gelatinosa, un trozo de gelatina roja que vibra con cada latido lejano. Está sujeto a la pared de la vena solo por unos pocos puntos de contacto debilitados por la falta de oxígeno celular. En el momento en que decidas ponerte de pie y dar un paso, la presión hidráulica de la sangre que vuelve a circular golpeará este tapón como un ariete de agua a alta presión. La amenaza de un desprendimiento masivo es inminente. Tu propio cuerpo ha creado una trampa mortal dentro de su sistema de transporte, esperando el más mínimo impulso físico para dispararse y viajar directo a tus pulmones. Descendamos ahora más allá de lo que el ojo humano puede percibir, cruzando la barrera de la piel, atravesando las densas fibras musculares y adentrándonos en el interior de una de las venas profundas de tu pantorrilla. En este reino subcelular, el movimiento se ralentiza hasta parecer casi estático. Nos encontramos en una pequeña cavidad, justo detrás de una de las compuertas elásticas de la vena. Aquí, el agua biológica que llamamos plasma ya no fluye con rapidez, se mueve con la parsimonia de un aceite espeso en un día frío. A nuestro alrededor, los glóbulos rojos flotan como mullidos discos de color carmesí, balanceándose perezosamente. En condiciones normales, estas células viajan libres, sin tocarse apenas, gracias a una sutil fuerza de repulsión eléctrica que las mantiene separadas. Sin embargo, en esta zona muerta del flujo, esa fuerza protectora empieza a debilitarse. La falta de corriente hace que las células se aproximen más de lo debido, rozándose y acumulándose en las esquinas del vaso. El paisaje, habitualmente dinámico y lleno de energía, adquiere una calma sepulcral y sospechosa. En el fondo de este estanque microscópico, las células de la pared venosa empiezan a enviar señales de socorro. Al no recibir el oxígeno fresco que transporta la corriente, sus centrales de energía internas comienzan a fallar. La superficie interior de la vena, que normalmente es tan suave que nada puede adherirse a ella, empieza a agrietarse a nivel molecular, revelando estructuras ocultas que cambiarán el destino de todo el organismo. La transformación química es fascinante y aterradora. Al perder vitalidad, las células de la pared venosa dejan de producir el gas invisible que mantiene la calma en el torrente sanguíneo. En su lugar, exponen hacia el interior del vaso unas proteínas rugosas que actúan como fragmentos de un espejo roto. Es una invitación directa al desastre. Por este canal avanzan las plaquetas, diminutos fragmentos celulares que flotan en el plasma esperando una emergencia. En su estado de reposo, parecen pequeños platos lisos y perfectos. Pero en cuanto uno de estos platos roza la superficie dañada de la vena, ocurre una metamorfosis asombrosa en milisegundos. La plaqueta se activa, se deforma por completo, extendiendo decenas de tentáculos delgados y pegajosos
como si fuera una araña microscópica. Al mismo tiempo, abre sus compartimentos internos y libera al exterior un cargamento de sustancias químicas de alarma. Estas sustancias actúan como un faro luminoso en la oscuridad de la vena, llamando a otras plaquetas vecinas para que se unan a la estructura. En este punto se inicia una reacción en cadena similar a una hilera de fichas de dominó que caen una tras otra. Proteínas adormecidas en el plasma se despiertan mutuamente mediante un juego de llaves y cerrojos moleculares. Una proteína activa a la siguiente, amplificando la señal miles de veces. En el clímax de esta cascada, una herramienta molecular especializada actúa como una tijera de alta precisión. Esta tijera corta los extremos de unas proteínas flotantes y solubles, transformándolas al instante en hilos sólidos de una sustancia pegajosa llamada fibrina. Estos hilos se entrelazan de inmediato, tejiendo una red tridimensional que se expande como una telaraña de alta resistencia. Aquí descubrimos un hecho asombroso. Este entramado no es simplemente un tapón inerte, sino una estructura semiviva que se autoensambla de manera inteligente. La red de hilos pegajosos no solo atrapa a las plaquetas activadas, sino que secuestra activamente a todos los glóbulos rojos sanos que pasan cerca, utilizándolos como ladrillos para levantar un muro cada vez más alto. El coágulo se alimenta del propio flujo que intenta detener, creciendo y madurando de forma autónoma. En un cuerpo en constante movimiento, este crecimiento descontrolado sería imposible. Tu organismo cuenta con un cuerpo especial de limpiadores moleculares, unas tijeras biológicas diseñadas para patrullar los vasos y disolver de inmediato cualquier hilo de pegamento que intente formarse sin necesidad. Sin embargo, en este rincón estancado de la pantorrilla, la falta de circulación impide que estos limpiadores lleguen al epicentro del problema. Las pocas herramientas de limpieza presentes en la zona son consumidas rápidamente, dejando el camino libre para que la masa sólida se fortalezca sin oposición. Si el equilibrio se rompe por completo, el coágulo continuará extendiéndose hacia el centro del vaso, robando espacio al flujo vital. La trampa molecular ya no es solo un cúmulo de células, ahora es una masa compacta, pesada y densa, que se balancea peligrosamente con cada vibración de las arterias cercanas. Un solo movimiento brusco, una contracción muscular imprevista y la tensión acumulada en su frágil base de anclaje superará el límite físico de resistencia, liberando esta masa sólida hacia el torrente principal. El viaje del proyectil está a punto de comenzar. Si observamos el cuerpo humano desde la perspectiva de la física y la termodinámica, descubrimos que somos motores térmicos de una complejidad asombrosa. Para mantener una temperatura interna constante de unos 37 grados Celsius, nuestro organismo debe consumir una cantidad ingente de energía en forma de combustible celular de alta potencia. Este consumo masivo exige un suministro de oxígeno continuo, ininterrumpido y de alta velocidad a cada uno de nuestros billones de células. Para lograr esto, la evolución descartó los sistemas de transporte lentos de los animales de sangre fría. Los reptiles, por ejemplo, tienen un metabolismo pausado y una presión sanguínea baja. Si sufren una herida, su sangre fluye tan despacio que apenas corren peligro de desangrarse rápidamente. Los mamíferos, en cambio, desarrollamos un sistema de circuito cerrado de alta presión, propulsado por una bomba muscular constante, el corazón. Esta decisión de ingeniería evolutiva nos dio la capacidad de correr, pensar y adaptarnos a cualquier clima, pero introdujo un riesgo físico inmenso. Mantener un fluido vital bajo una presión constante significa que cualquier fisura en las tuberías biológicas es una amenaza existencial inmediata. Un pequeño escape no controlado puede vaciar el sistema de presión en cuestión de minutos, provocando una caída térmica y deteniendo el motor de la vida por completo. En un sistema hidráulico presurizado, la física de fluidos dicta que el tiempo es el recurso más valioso. Si se produce una perforación en un vaso sanguíneo, el cuerpo no puede iniciar un proceso de reparación lento y pausado. La pérdida de apenas un tercio de nuestro volumen de sangre reduce la presión hidráulica interna a niveles donde el corazón ya no puede empujar el líquido hacia el cerebro, lo que desencadena un fallo sistémico incompatible con la supervivencia. Para evitar este desastre termodinámico, la evolución dotó a los animales de sangre caliente de un sistema de sellado ultra agresivo. Las proteínas de la coagulación que flotan en nuestro torrente sanguíneo no son espectadores pasivos, son reactivos químicos altamente inestables, programados para transformarse de líquido a sólido ante el más mínimo estímulo de daño. Este kit de reparación de emergencia debe ser infinitamente más rápido que el flujo de escape de la sangre. Debe actuar como un pegamento instantáneo, capaz de fraguar bajo el agua y contra una corriente a gran velocidad. Es una proeza de la tecnología orgánica,
Billones de moléculas patrullan cada rincón de tus vasos, cargadas de energía latente, listas para detonar y formar una red de contención en fracciones de segundo. El precio de esta velocidad asombrosa es una sensibilidad extrema. El sistema está tan bien afinado para evitar la muerte por sangrado que roza constantemente el límite de la autodestrucción. Aquí se revela la gran paradoja del diseño evolutivo humano, un desajuste histórico entre nuestra biología y nuestro estilo de vida actual. Durante millones de años, la selección natural esculpió nuestro organismo bajo una premisa ineludible: el movimiento constante. Nuestros ancestros pasaban sus días caminando, corriendo, rastreando presas y huyendo de peligros físicos. En ese escenario de alta actividad, la bomba muscular de las piernas funcionaba de manera ininterrumpida, garantizando que la sangre regresara al corazón con fuerza y velocidad constantes. La evolución nunca diseñó un mecanismo de protección para un cuerpo inmóvil durante 8 horas seguidas en una silla de oficina o en un asiento de avión. Al permanecer quietos, violamos las leyes de la física para las que fuimos programados. La sangre se estanca, la velocidad del flujo cae a niveles críticos y las proteínas de la coagulación, diseñadas para reaccionar al mínimo cambio, interpretan este estancamiento como una señal de emergencia. Al no haber corriente que las diluya ni las arrastre, estas moléculas hiperactivas se concentran y comienzan a construir una muralla de contención allí donde no hay ninguna herida que sellar. La defensa contra la muerte por hemorragia se convierte así en un arma silenciosa de autodestrucción. El mismo mecanismo de ingeniería que permitió a nuestra especie sobrevivir a las heridas de los depredadores es el que hoy en día, debido a la inactividad física, crea un proyectil gelatinoso en el fondo de tus venas, listo para viajar y bloquear tu motor respiratorio al menor movimiento. Te pones de pie, decides que es hora de moverte después de horas de inactividad. Das el primer paso. En ese instante tu cerebro no percibe nada inusual, pero en el interior de tu pantorrilla se desata un cataclismo físico. Tus músculos de la pantorrilla, que habían permanecido dormidos y flácidos, se contraen súbitamente con una fuerza tremenda. Esta contracción exprime la vena profunda como si fuera un tubo de pasta de dientes casi vacío. Una onda de presión hidráulica masiva golpea el coágulo estancado. El frágil anclaje de hilos de fibrina, debilitado por la falta de oxígeno en la pared de la vena, cede de inmediato. Se desgarra. La masa gelatinosa se desprende por completo. El tapón se convierte en un proyectil libre. La corriente de sangre, que ahora fluye con un ímpetu renovado por el movimiento, arrastra el coágulo hacia arriba con una velocidad vertiginosa. Ya no hay marcha atrás. El viaje del invasor ha comenzado. El viaje es una carrera contrarreloj por las autopistas de tu sistema circulatorio. Primero, el coágulo entra en la vena poplitea, justo detrás de tu rodilla. El espacio es estrecho. El proyectil roza las paredes elásticas del vaso, deformándose por la presión del flujo, pero no se detiene, continúa ascendiendo. Entra en la vena femoral, un canal mucho más ancho que recorre tu muslo. Al encontrar un espacio más grande, el coágulo acelera. Viaja suspendido en medio de un torrente de glóbulos rojos que avanzan a toda velocidad hacia el torso. Pasa la pelvis, cruza la vena ilíaca. En cuestión de un par de segundos, el proyectil alcanza la gran autopista del cuerpo, la vena cava inferior. Este es el vaso venoso más grande de tu organismo, una tubería colosal que recoge la sangre de toda la mitad inferior del cuerpo. Aquí, la velocidad del flujo es asombrosa. El coágulo navega a casi medio metro por segundo, impulsado por una corriente imparable. Se aproxima al pecho. El viaje vertical está a punto de terminar, pero el destino final es aún más peligroso. El proyectil entra de golpe en la primera cámara del corazón, la aurícula derecha. El corazón no lo detecta como un enemigo, lo trata como simple líquido que debe ser bombeado. La compuerta de la válvula tricúspide se abre de par en par. El coágulo es succionado hacia el ventrículo derecho, la potente cámara de bombeo que envía la sangre desoxigenada hacia el sistema respiratorio. El ventrículo se llena, la presión aumenta, las gruesas paredes musculares se contraen con una fuerza descomunal. El pistón biológico se activa. La válvula que da acceso a los pulmones se abre. El corazón dispara el coágulo con un impulso violento directamente hacia la arteria pulmonar. El proyectil ha sido eyectado. Viaja como una bala silenciosa por un canal cada vez más estrecho. La bala está en el aire. En este preciso instante, el proyectil de gelatina y sangre se dirige a toda velocidad hacia las delicadas ramificaciones de tus pulmones. Quedan apenas 2 segundos antes del impacto definitivo que cambiará el destino de tu respiración y de tu vida. Mientras este proyectil microscópico viaja por tu pecho, piensa en lo increíble que es tu cuerpo.
una máquina expuesta constantemente a riesgos invisibles que combate en silencio cada segundo. Si valoras esta asombrosa ingeniería y quieres seguir descubriendo cómo funciona tu templo biológico paso a paso, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Tu apoyo con un simple me gusta nos ayuda a seguir revelando los misterios más profundos de la anatomía humana y a concienciar sobre la importancia de mantenernos en movimiento. No dejes que el algoritmo decida por ti. Únete a nuestra comunidad para entender la vida desde adentro. El contador sigue corriendo. El coágulo avanza por el tronco pulmonar. La tubería principal empieza a bifurcarse en dos grandes autopistas, una hacia el pulmón izquierdo y otra hacia el derecho. El proyectil se deforma bajo la presión del flujo, pero mantiene su consistencia sólida. No se deshace. El espacio se reduce drásticamente con cada milímetro que avanza. Las arterias se dividen en ramas cada vez más finas, como las ramas de un árbol invertido. El impacto es ineludible. El choque mecánico que paralizará tu capacidad de oxigenar la sangre está a solo una fracción de segundo de distancia. El desenlace mecánico de esta colisión celular pondrá a prueba la resistencia de tu corazón como nunca antes. El proyectil sólido alcanza finalmente su destino. Viaja suspendido por los conductos de la arteria pulmonar principal, que se divide continuamente en canales cada vez más delgados. El espacio se reduce drásticamente de milímetros a micrómetros. De repente, la masa gelatinosa llega a una bifurcación estrecha. Ya no hay espacio para avanzar. El coágulo se incrusta con violencia mecánica en el canal, actuando como un corcho de goma blanda presionado con fuerza en el cuello de una botella de vidrio. El flujo de sangre que venía detrás choca con el tapón, pero en lugar de empujarlo o deshacerlo, la presión hidráulica lo deforma y lo aprieta aún más contra las paredes del vaso, sellando cualquier espacio libre. En esa rama específica del pulmón, el movimiento de la vida se detiene en seco. La corriente se corta. Toda la red de vasos sanguíneos que dependía de este canal principal se queda vacía de presión y privada de flujo en una fracción de segundo. Descendamos con nuestra mirada microscópica hasta la frontera misma de la respiración, la membrana de intercambio de gases. En condiciones normales, esta estructura es un milagro de la física de la materia viva. Se trata de una barrera infinitamente delgada, mucho más fina que el papel más delicado. A un lado de la membrana se encuentran los alvéolos, diminutos sacos de aire que se inflan y desinflan con cada inspiración. Al otro lado corre una red tupida de capilares, conductos tan estrechos que los glóbulos rojos deben deformarse y avanzar en fila india, uno a uno, frotando casi sus membranas contra el borde para poder soltar el dióxido de carbono y cargarse de oxígeno fresco. Ahora, debido al tapón, la fila india ha desaparecido. Los capilares de esta región están desiertos o llenos de células estancadas que pierden su color rojo brillante y se vuelven violáceas. El oxígeno fresco entra en los sacos de aire, pero no hay camiones de transporte para recogerla. Es un espacio muerto, una fábrica vacía de trabajadores. Al verse privadas de nutrientes, las células del tejido pulmonar entran en una crisis energética extrema. Sus membranas celulares empiezan a desestabilizarse y a derramar sustancias químicas ácidas al exterior. Liberan moléculas de alarma inflamatoria que se filtran por el tejido adyacente, irritando las delicadas fibras nerviosas que envuelven los bronquios y los alvéolos. A pesar de la gravedad del impacto, los pulmones no se rinden sin luchar. Las células que recubren el interior de los vasos sanos que rodean al coágulo inician un contraataque químico desesperado. Comienzan a liberar una sustancia altamente especializada, un disolvente molecular de emergencia extremadamente potente. Esta sustancia tiene la misión única de activar unas tijeras biológicas dormidas en el plasma para que comiencen a cortar los hilos de pegamento que mantienen unido el coágulo. Es un intento automático de demolición química. Sin embargo, la masa del invasor es demasiado grande y densa. El disolvente solo logra erosionar las capas más superficiales del coágulo, sin poder penetrar en su núcleo de fibrina endurecida. El tiempo corre en contra del organismo. La tormenta química desatada por las células pulmonares asfixiadas empieza a irritar los sensores de dolor locales. Estos sensores envían una ráfaga de impulsos eléctricos de alta frecuencia a través de las autopistas nerviosas directas al cerebro. El centro respiratorio del cerebro percibe una señal contradictoria y aterradora. El pecho se mueve, los pulmones se inflan, pero la sangre no está absorbiendo oxígeno. La respuesta cerebral es inmediata e incontrolable. Se dispara una orden de emergencia para que la respiración se acelere de forma drástica, acompañada de una inyección súbita de hormonas del estrés que inundan el cuerpo, provocando una angustia profunda
y una sensación de asfixia inminente que el individuo experimenta en el mundo exterior como un pinchazo agudo en el pecho con cada inhalación. Para comprender la gravedad de la situación en este momento, debemos analizar el corazón no como un símbolo místico, sino como una máquina de bombeo de doble pistón sujeta a las leyes estrictas de la física y la termodinámica. Tu corazón está dividido en dos bombas independientes que trabajan en paralelo. El lado izquierdo es un músculo imponente y grueso, diseñado para generar la altísima presión necesaria para enviar la sangre a cada rincón de tu cuerpo, superando la resistencia de arterias estrechas y luchando contra la gravedad para llegar a la cabeza. El lado derecho, en cambio, es un especialista de baja presión. Su único trabajo es empujar la sangre hacia los pulmones, que se encuentran justo al lado. Como el tejido pulmonar sano es esponjoso y ofrece muy poca resistencia al paso de los líquidos, el ventrículo derecho evolucionó como una cámara de paredes delgadas y delicadas. No necesita generar grandes presiones para cumplir su función, lo que ahorra una cantidad enorme de energía celular en forma de combustible químico. Es una obra maestra de la economía energética del cuerpo. Sin embargo, la obstrucción repentina de una de las arterias pulmonares rompe esta armonía de forma inmediata. Al bloquearse el paso de la sangre en el pulmón, la resistencia hidráulica de salida se dispara a niveles insoportables para este pequeño motor de baja presión. El ventrículo derecho se enfrenta de golpe a una tarea para la que simplemente no fue diseñado por la evolución. El intento de adaptación del ventrículo derecho desencadena una crisis energética devastadora en el tejido cardíaco. Para intentar vencer la resistencia de bloqueo pulmonar, las fibras musculares de la cámara derecha se ven obligadas a estirarse al máximo. Según las leyes de la elasticidad biológica, a mayor estiramiento, mayor fuerza de contracción. Pero este mecanismo de emergencia consume las reservas de energía química a una velocidad vertiginosa, agotando el combustible disponible en cuestión de minutos. Aquí es donde tropezamos con una paradoja física y anatómica cruel de nuestro diseño. Cualquier músculo en contracción exprime sus propios vasos sanguíneos, interrumpiendo su propia alimentación. El músculo cardíaco soluciona esto recibiendo su suministro de sangre oxigenada principalmente durante el brevísimo instante de relajación entre latidos. Sin embargo, debido a que el ventrículo derecho no puede vaciarse por la obstrucción, la presión dentro de su cámara sigue siendo extremadamente alta, incluso cuando intenta relajarse. Esta presión interna aplasta físicamente las finas arterias coronarias que deben alimentar al propio músculo del ventrículo derecho. Cuanto más duro lucha el ventrículo por bombear, menos sangre y oxígeno recibe para mantener su propia estructura. Es un círculo vicioso de estrangulamiento interno. Las centrales energéticas de las células musculares cardíacas, sin oxígeno, detienen la producción de combustible y empiezan a acumular sustancias ácidas que deterioran la capacidad del corazón para contraerse. Las consecuencias de este fallo en el primer pistón se extienden con rapidez matemática por todo el sistema circulatorio. Al ser un circuito cerrado de flujo continuo, el fallo de una parte detiene la totalidad de la maquinaria. Si el ventrículo derecho no es capaz de empujar la sangre a través de la barrera del coágulo en los pulmones, la cantidad de líquido que regresa al lado izquierdo del corazón disminuye drásticamente. El ventrículo izquierdo, el gran motor de alta presión del cuerpo, se encuentra de repente trabajando en vacío. No hay suficiente sangre que bombear. La presión arterial en las grandes arterias sistémicas se desploma de forma abrupta. El cerebro, situado en el punto más alto del organismo, es el primer órgano en sufrir las consecuencias de esta pérdida de presión. Al no recibir la fuerza hidráulica necesaria para vencer la gravedad, las neuronas empiezan a experimentar un déficit de oxígeno inmediato. En el plano externo, el individuo siente una debilidad repentina en las extremidades, mareo intenso y una pérdida inminente de la conciencia. El sistema nervioso central desconecta las funciones secundarias para proteger el núcleo vital, intentando que el cuerpo caiga al suelo para que la cabeza quede al mismo nivel que el corazón y facilitar así la llegada de la poca sangre disponible. Lo que comenzó como un pequeño estancamiento de fluido inmóvil en una pantorrilla ha doblegado la economía energética de todo tu organismo, llevando al límite de su capacidad física a la bomba que mantiene tu vida segundo a segundo. El pánico celular se extiende por todo el pecho. La alarma biológica suena sin control. En este momento crítico, tu organismo revela su mayor debilidad, un talón de Aquiles oculto en sus propios sistemas de defensa automáticos. La evolución ha dotado a nuestro cuerpo de reflejos diseñados para protegernos en situaciones cotidianas, pero estos mismos reflejos, cuando se activan a gran escala, pueden volverse mortales. Ante una crisis masiva, las células no razonan, ejecutan sus programas ciegamente.
No hay flexibilidad en la biología de emergencia. Tu cuerpo se convierte en su propio verdugo. El pulmón, asfixiado por la falta de sangre que provoca el coágulo, intenta salvarse aplicando una regla de diseño antigua, pero comete un error de cálculo monumental que acelera la caída de todo el sistema circulatorio. Este error se basa en un reflejo pulmonar asombroso. En condiciones normales, si una pequeña sección de tu pulmón sufre un daño o se queda sin aire debido a una obstrucción leve, las células locales reaccionan de inmediato. Sienten la falta de oxígeno y ordenan a los vasos sanguíneos de esa zona específica que se contraigan. El objetivo de esta maniobra es brillante: desviar el flujo de sangre lejos de la zona inútil y redirigirlo hacia las partes del pulmón que sí están respirando bien para no perder el tiempo ni la energía. Sin embargo, con un gran coágulo bloqueando una arteria principal, la falta de oxígeno no es local, es generalizada. Los sensores químicos de casi todo el pulmón detectan la asfixia al mismo tiempo. No saben que hay un tapón físico, solo interpretan que falta oxígeno. Por lo tanto, ejecutan la misma orden de contracción, pero lo hacen en todo el órgano a la vez. Se desata un espasmo vascular masivo. Las compuertas de casi todas las arterias pulmonares se cierran de golpe. Las tuberías elásticas se transforman en hilos delgados y rígidos. El camino para la sangre se vuelve infinitamente más estrecho. La presión dentro de la arteria pulmonar principal se dispara de inmediato, subiendo de sus 15 unidades normales a más de 80 en pocos segundos. El ventrículo derecho del corazón choca contra una pared de resistencia hidráulica insuperable. Es como intentar exprimir agua a través de una aguja hipodérmica. La bomba cardíaca derecha entra en su fase de fatiga extrema. Las paredes musculares se dilatan con desesperación, estirándose más allá de su límite elástico de seguridad. El ventrículo se llena de sangre que no puede avanzar, aumentando su tamaño como un globo a punto de estallar. La sangre empieza a retroceder por el camino de entrada. Se acumulan las grandes venas del cuerpo. Si observas el cuello del individuo en este instante, verás las venas yugulares hinchadas, sobresaliendo de la piel como cuerdas gruesas y tensas, debido a la tremenda contrapresión que viene del tórax. Mientras tanto, en el lado opuesto del sistema, la salida de sangre hacia el cerebro se desploma a niveles incompatibles con la vida consciente. El cuerpo entra en un estado de shock mecánico obstructivo. La piel se vuelve pálida, fría al tacto, y se cubre de un sudor pegajoso provocado por una descarga masiva de adrenalina que intenta, en vano, salvar el sistema. Los labios, las orejas y las yemas de los dedos adquieren un tono azulado y violáceo. Las células nerviosas del cerebro, privadas de flujo constante, comienzan a apagarse una a una en un intento desesperado por conservar energía. El oxígeno se agota. La presión arterial general cae a mínimos históricos. El corazón sigue latiendo con fuerza, pero late en el vacío, incapaz de mover la sangre a través del filtro pulmonar cerrado. El propio sistema de seguridad del pulmón ha sellado las salidas, convirtiendo una obstrucción mecánica en un bloqueo total que tiene al organismo al borde del cese definitivo de sus funciones vitales. Si el organismo logra sobrevivir a la tormenta inicial del impacto y el corazón resiste el sobreesfuerzo mecánico, se abre una fase de transición sumamente delicada. No es una victoria definitiva, sino una tregua armada en el interior del tórax. Las fuerzas de limpieza del propio cuerpo, lideradas por esas tijeras de alta precisión que flotan en el plasma, continúan su trabajo de demolición minuciosa en las zonas marginales del tapón de fibrina. Es un proceso lento, costoso en términos de energía y recursos celulares. Cada enlace de la red proteica que se rompe requiere la activación de complejos sistemas enzimáticos que consumen las últimas reservas de energía del tejido circundante. Pero el rescate químico tiene un precio muy alto. Las áreas del pulmón que pasaron minutos u horas sin recibir una gota de sangre sufren un daño permanente debido a la muerte celular por asfixia. El ventrículo derecho, estirado casi hasta el punto de ruptura, quedará debilitado durante días o semanas, incapaz de recuperar su elasticidad original de inmediato. Es el peaje físico que cobra la naturaleza por haber rozado el límite del cese de las funciones vitales. Esta dura realidad nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental desde la perspectiva de la macroingeniería de nuestra especie. ¿Por qué un sistema tan sofisticado y pulido por millones de años de evolución es tan propenso a un fallo interno tan de repente? La respuesta se encuentra en un profundo desajuste entre el diseño original de nuestra biología y la realidad artificial que hemos construido a nuestro alrededor. Durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, los seres humanos fuimos nómadas de largas distancias. Nuestra anatomía fue moldeada para la marcha incansable,
la carrera de resistencia bajo el sol y el esfuerzo físico constante. En ese entorno primitivo, contar con un sistema de coagulación extremadamente agresivo y veloz representaba una ventaja de supervivencia incalculable. Si uno de nuestros ancestros resultaba herido por las garras de un depredador o sufría una caída durante la caza, la capacidad de sellar la herida en cuestión de segundos marcaba la diferencia entre la vida y la muerte inmediata. Aquellos cuyos fluidos internos reaccionaban de forma instantánea sobrevivieron y transmitieron sus genes de generación en generación. El problema moderno es que hemos transformado nuestro entorno a una velocidad asombrosa, imposible de seguir para los ritmos lentos de la evolución genética. Hemos creado un mundo donde ya no es necesario correr para conseguir alimento, ni caminar para desplazarnos. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas sentados en sillas de oficina, en asientos de automóviles o en sofás. Conservamos el mismo software de emergencia diseñado para guerreros y cazadores de la Edad de Piedra, pero lo ejecutamos en un hardware que mantenemos completamente estático durante horas. Es una contradicción termodinámica insostenible. Las leyes de la física y la hidrodinámica no se pueden ignorar ni esquivar con tecnología o comodidad. Si apagas los motores mecánicos de tu cuerpo, que son tus músculos esqueléticos, la gravedad gana la partida y los fluidos se acumulan inevitablemente en las partes más bajas del sistema. Tu sistema circulatorio no está diseñado para ser un depósito de almacenamiento estático. Es un río dinámico que necesita el flujo constante para mantener su pureza y su estado líquido. Cuando permaneces inmóvil, engañas a tus propias proteínas de seguridad, obligándolas a interpretar la falta de corriente como una hemorragia invisible que deben detener a toda costa. Tu cuerpo es un templo de ingeniería biológica magnífico, pero opera bajo reglas antiguas y muy estrictas que no perdonan la inactividad prolongada. No podemos cambiar nuestro código genético ni desactivar la velocidad de nuestro kit de reparación molecular, pero sí tenemos el control absoluto sobre el uso de nuestra máquina física. Cada paso que das, cada vez que te estiras, estás activando los motores hidráulicos que limpian tus venas y mantienen el equilibrio perfecto entre la vida y la muerte. Sabiendo que en este mismo segundo, dentro de tus extremidades inferiores, se está librando una batalla silenciosa para mantener tu sangre en estado líquido, la decisión final te pertenece. ¿Seguirás permitiendo que tu motor de alta presión se debilite en la inmovilidad? ¿O darás a tu cuerpo el movimiento para el que fue diseñado con tanta precisión durante millones de años? La corriente de tu vida sigue fluyendo, y la llave para mantenerla en marcha está, literalmente, en cada paso que decidas dar.